Saludos cordiales, queridos y apreciados hermanos, amigos, internautas de Luciana Radio TV, especialmente del Ministerio Programa Santa Lucía, Canta para Cristo y a las Naciones. Les saluda y habla desde Panamá su hermano, amigo y servidor de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. A Dios le doy las gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, hermano Ramón Díaz Bajaña, director de este maravilloso ministerio y programa. Gracias, hermano Eduardo Salvador, encargado de ministerios internacionales. A todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en Ecuador, Panamá, América Latina, Italia, Europa y hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante que todos debemos considerar y todos debemos tener en cuenta, no solo para conocerlo, sino también para enfrentarlo y resolverlo. Y tiene que ver con los conflictos. Los conflictos, los problemas, las situaciones difíciles entre las personas, a lo interno de las familias, a lo interno de las iglesias, a lo interno de los puestos de trabajo o los trabajos y en cualesquiera otros contextos de relaciones humanas o interpersonales. Los conflictos. Los conflictos son una realidad de la vida humana. Como dijimos hace un momento, están presentes en la familia, en el trabajo, en la iglesia, entre amigos y aún dentro de nosotros mismos. Donde existen relaciones humanas, también existen diferencias, errores, heridas y desacuerdos. Sin embargo, la Biblia no solo reconoce esta realidad, sino que también nos enseña y nos ordena sobre cómo enfrentarla de una manera que honre a Dios y promueva la paz. Uno de los principios principales, pues, basados en la Biblia para manejar los conflictos, podemos leerlo en Santiago 1:19, donde se ordena y se exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Muchas veces reaccionamos impulsivamente. Hablamos antes de escuchar y permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestras palabras. Pero Dios nos llama a actuar con prudencia, paciencia y dominio propio. Esta enseñanza es reforzada, o se puede decir que es concordante por y con Proverbios 15:18, que dice: el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La ira descontrolada suele empeorar los problemas, mientras que la serenidad abre la puerta del entendimiento. Una respuesta calmada puede evitar que una diferencia se convierta en una división. Sin embargo, antes de intentar corregir a otros, la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Proverbios 13:10 nos enseña que ciertamente la soberbia concebirá contienda. Con frecuencia, el orgullo es uno de los mayores obstáculos
para la reconciliación. Nuestro Señor Jesús enseñó este principio en Mateo 7, del 3 al 5, cuando preguntó por qué vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, de nuestro prójimo, y no la viga o el tronco que está en nuestros propios ojos. El camino hacia la solución de los conflictos comienza con la humildad y el reconocimiento de nuestras propias faltas. Una vez que hemos examinado nuestro corazón, tenemos que dar el siguiente paso. Nuestro Señor Jesús enseñó clara y sin duda alguna en Mateo 18:15 lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Este principio es fundamental. Los conflictos deben tratarse directamente con la persona involucrada y no mediante rumores, indirectas o comentarios a terceros. La razón de todo esto es sencilla. Proverbios 16:28 advierte que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando los problemas se discuten con personas ajenas, antes de hablar con quien corresponde, las heridas suelen profundizarse y las divisiones se hacen mayores. La conversación directa, respetuosa y sincera siempre será mejor que la murmuración. Durante ese diálogo, la escucha debe ocupar un lugar central. Volvemos en este punto a la enseñanza de Santiago 1:19. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla. Escuchar es procurar comprender, reconocer sentimientos y valorar la perspectiva de la otra persona. Muchas veces los conflictos persisten porque ambas partes desean ser escuchadas, pero ninguna está dispuesta a escuchar. El objetivo de esa conversación no debe ser demostrar quién tiene la razón, sino restaurar la relación. Por esto, nuestro Señor Jesús enseñó en Mateo 5, del 23 al 24, que si recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos procurar la reconciliación antes incluso de presentar nuestra ofrenda a Dios. Esta enseñanza revela la enorme importancia que Dios concede a las relaciones restauradas. La reconciliación verdadera requiere además una disposición genuina al perdón. En Colosenses 3:13 podemos leer una exhortación y un mandamiento en cuanto a soportarnos y perdonarnos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. El perdón es una de las expresiones más elevadas de la gracia cristiana. No significa negar el daño sufrido ni justificar el mal, sino decidir que el resentimiento no dominará nuestro corazón. Junto con el perdón, la Biblia nos advierte sobre el peligro de prolongar el enojo. Efesios 4:26 declara: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando las heridas permanecen sin atenderse, suelen transformarse en amargura.
Lo que comenzó como una molestia puede terminar convirtiéndose en resentimiento, y el resentimiento puede destruir relaciones valiosas. Hay ocasiones, sin embargo, en que los esfuerzos personales no son suficientes para resolver una diferencia. En esos casos, nuestro Señor Jesús indicó y ordenó, tal como leemos en Mateo 18:16, que se puede recurrir a una o dos personas adicionales para ayudar en el proceso. La intervención de personas maduras, prudentes y neutrales puede facilitar el entendimiento y ayudar a restaurar la paz. La mediación es útil porque permite que las partes sean escuchadas de manera equilibrada y ayuda a identificar soluciones que quizás no eran visibles en medio de la tensión. Pero para que funcione, ambas partes deben estar dispuestas a actuar con humildad, sinceridad y un verdadero deseo de reconciliación. Finalmente, el apóstol Pablo, hablando ciertamente inspirado por Dios, como el resto de los escritores de la Biblia, el apóstol Pablo resume la actitud que debe caracterizar a todo creyente. Cuando escribe en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre podremos controlar las decisiones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder. Podemos elegir escuchar antes que hablar, buscar el entendimiento antes que la confrontación, perdonar antes que guardar rencor y hacer el bien en lugar de devolver mal por mal. Romanos 12:21 concluye con una exhortación poderosa. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el corazón de la enseñanza bíblica sobre los conflictos. Dios no nos llama solamente a resolver diferencias, nos llama a reflejar el carácter de Cristo en medio de ellas. Los conflictos seguirán existiendo porque forman parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando aplicamos los principios que encontramos y que están en las Sagradas Escrituras, la humildad, la escucha, la confrontación respetuosa, el perdón, la reconciliación y la búsqueda de la paz, los conflictos dejan de ser solamente una fuente de dolor y se convierten en oportunidades para el crecimiento espiritual, la restauración de relaciones y la manifestación del amor de Dios. La paz verdadera no nace de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre apunta y está enfocada en, y está basada en, y nace de, y depende de la verdad, la reconciliación y el amor. Todo siempre girando en torno a Dios, porque Dios es amor. Todo girando en torno a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo girando en torno al Espíritu Santo, porque Él es el consolador y Él es el que nos lleva a toda la verdad. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Dios, a captar, a entender y a poner en práctica este mensaje, estas palabras. Perdónanos, Dios, por todo pecado. Límpianos de toda maldad. Libéranos de toda opresión, específicamente
en lo relacionado con la falta de solución de conflictos. Ayúdanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, gracias por esta oportunidad. Gracias, hermano Ramón, hermano Eduardo, y gracias a todos. Confiamos y esperamos que este mensaje es y será de utilidad y bendición para todos ustedes. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Su hermano, amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde.